Ay, no, charlemos Dale. un ratito. Ahí vienen. Ay, qué lindos pipís. Buenas, buenas, buenas. De vuelta. Melina, ¿qué pasa? Mirá la Ay. cara de Melina. La cara de Melina como diciendo, ¿qué pasó? Te anda muy mal el audio, Melina. Entre el perro de Moni y el audio de Melina. No hacemos. Entre mi perro que justo pegó el ladrido y Melina que quiso hablar. Ahora, Ahí va, mejor. Zoom me hace esto siempre. No, estoy muy cansada hoy, Moni. Bueno, te perdono. Muy está bien. cansada, gracias. La última clase, chicos, de biología que tienen. Camila, ¿Ya? ¿La vos tenés última? pajarito. Sí. Claro. Y no sabía, chica, estoy perdidísima. Después brindan, después brindan. Después, claro, se Ay, no juntan. sabía. Grupitos de a 10 a brindar. Todavía. ¿Querés, Sandrita, que te haga alguna de las preguntas que había de antes o querés que las hagamos Dale, dale. después? No, Bueno. dale, vamos empezando. Una de Mara que decía, ¿por qué en los resonadores abiertos a veces no se ven todas las lesiones? Me pasó de hacerme en un resonador abierto y después en uno cerrado, y solo en el cerrado se vieron las lesiones que tenía. A veces es muy amplio. Ah, Porque a lo mejor, claro, porque por ahí a lo mejor, viste que yo decía que el resonador, o sea, el tomógrafo solamente hace cortes axiales y después reconstruye, mientras que el resonador hace axial, coronal, transversal, y después, de acuerdo a la patología que vos quieras ver, o algún tipo de órgano, se hace algún tipo de cosa especial. Entonces, a veces también tiene que ver con eso, y tiene que ver con la calidad, porque bueno, yo no hablé de eso, pero bueno, les dije antes, por ejemplo, que una tomografía podía ser de muchos cortes, era de más calidad, una de menos cortes es de menos calidad. A veces el espacio, o sea, según la calidad de los tomógrafos, el espacio entre corte y corte es más chico. Si el espacio entre corte y corte es más chico, voy a ver más cosas. Si el espacio entre corte y corte es más amplio, me puedo comer cosas. Con el resonador pasa lo mismo. Hay resonadores que se llama uno de un Tesla, un 3 Tesla. Bueno, el 3 Tesla es el más, el mejor de todos. Y si, por ejemplo, quiero ver, no sé de qué tipo de resonancia hablábamos, pero una resonancia de cerebro, por ejemplo, si yo quiero que sea buena, el resonador tiene que ser 3 Tesla, porque si es un 1,5 Tesla, hay cosas que no voy a ver o que puedo perder. Si es muy grande, capaz que lo veo igual, pero depende de lo que quiera ver. Por eso depende, esa pregunta es muy amplia y depende de la situación, ¿sí? bien. Y no creo que sea porque sea abierto o cerrado. Debe ser por eso, debe haber sido porque era de 1,5 Tesla o el 3 Tesla. Y dio la coincidencia que 1,5 eras abierto y el 3 sería cerrado. Bien, bien. Ah, no, porque cuando fui al médico le dije, digo, no me salía nada y yo me estaba muriendo de dolor, era dolor de rodilla y dolor de columna. Y me habían hecho las 2 resonancias y me dice, bueno, lo vamos a hacer en un resonador cerrado. Bueno, me hago en el resonador cerrado y me salieron 750 cosas diferentes que en el otro no habían salido. Sí, Igual el lugar donde me hice el primero no tenía muy buena reputación, que digamos. Y bueno, pero yo me fijaría en eso, Mara. Fíjate si tenés los informes, si uno te dice, porque uno cuando hace un informe de estas características, todos los informes, un buen informe de esto tiene que decir cómo se hizo el estudio, en qué tipo de equipo se utilizó. Entonces no es lo mismo. Entonces fíjate si decía 1,5 o si decía 3 Tesla, porque el 3 Tesla, si querés ver, justamente por ejemplo, para ver todo lo que es músculo, tendones y todo eso, es muy bueno el resonador. La resonancia magnética es el estudio que se debe utilizar, pero el de 3 Tesla va a ser más alcahuete que el de 1,5. Entonces, fíjate eso en el informe y vas a ver que debe ser con esa situación. No creo que esté relacionado con el cerrado o el abierto, sino está relacionado con ese tipo de cosas. Ok, gracias. No hay que. Muy bien. Después, Ivonne dijo que la resonancia sirve para ver qué tiene en la rodilla un paciente con gota. Anita nos dice que... Gota
la gota es una enfermedad metabólica, ¿sí? Es una enfermedad del metabolismo y afecta a las estructuras articulares, básicamente. Y justamente la resonancia magnética es muy buena para ver articulaciones, para ver tendones y para ver músculos. Es mala para ver hueso. Si yo quiero ver, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Habitualmente cuando hay una fractura de cadera, que es algo, digamos, una cosa conocida, hacemos una radiografía. Pero a veces la fractura de cadera queda encajada. ¿Qué significa eso? Que queda fija, o sea, se fracturó pero quedó el hueso. Entonces a veces la radiografía simple no la ve. Y ahí tengo que pedir una tomografía. Ahí no pido una resonancia, por más que diga, la resonancia es mejor de acuerdo a lo que quiera pedir. Pero en ese caso tengo que pedir una tomografía, porque para ver hueso es mejor la tomografía y no la resonancia magnética. Entonces, ahora, si vos querés ver meñiscos, estructuras articulares, músculo, tendones, y obviamente hay que pedir una resonancia. Bien, y esto es como para aclarar, porque igual la contestaste, si las resonancias, no, perdón, los PET y el SPECT sirven para analizar fisiología y anatomía. El SPEC y el PET sirven para anatomía si están agregados a un equipo, si es un equipo híbrido que tenga tomógrafo incorporado, ¿sí? El PET, también hay algunos que tienen resonador incorporado. En Argentina solamente en Mendoza hay uno que es PET MRI, se llama, que es el PET con el resonador, ¿sí? Ahora, si vos tenés el PET solo o tenés el SPEC solo, no vas a ver anatomía, vas a ver función, nada más que función. Le agregás la parte tomográfica, que se le agregás para justamente agregarle anatomía, porque esa parte ve anatomía. ¿Está bien? El equipo puede ser un SPEC solo y un PET solo, pero tenés que meter entonces por software, unir los dos estudios, una tomografía y un SPEC, y ahí también puedes obtener anatomía. O unir en forma también, digamos, por fuera, un PET con una tomografía. Pero lo ideal es hacerlo todo junto en el mismo equipo, que tiene las dos cosas, una parte que es la parte de medicina nuclear y otra parte que es la parte de tomografía. Todo junto, igual haces todo junto en el mismo estudio. Después, Barbie Rago dijo recién que a la hija en la tomografía no le salió una lesión en el cerebro y sí con la resonancia. Claro, porque el estudio por excelencia para ver, esto por favor lo graban, queda grabado y es muy importante. El estudio por excelencia para ver anatomía del cerebro es la resonancia magnética, ¿sí? Para ver anatomía del cerebro. Si yo quiero ver función, no voy a pedir una resonancia, pero para ver anatomía es con resonador, resonancia magnética. Perdón, Sandra, ¿puedo hacer una pregunta? Pregunte. Nosotros como psicopedagogas, futuras psicopedagogas, ¿podemos pedir este tipo de estudios? ¿En qué casos los podemos pedir? ¿Frente a qué patología? ¿O o directamente a un neurólogo? Porque no estaría entendiendo. Sí, vos como psicopedagoga no podés pedirlo. Vos lo que podés hacer es sugerir, por ejemplo, al médico que trate a tu paciente, si se trata de alguna patología, vamos a suponer, vamos a ir a una cosa grosa, ¿no? Vamos a pensar una epilepsia, por ejemplo. Vos tenés un chico epiléptico que tiene trastornos, que vos no sabés si los trastornos están relacionados realmente por la epilepsia o por otra situación, ¿sí? Un chico epiléptico seguramente tenga una resonancia hecha, tenga estudios hechos. Pero bueno, si no los tuviera, vos podés decir, no hay estudios de imágenes, porque bueno, este chico tiene epilepsia en tal lugar, pero a mí tiene patología en otro. O sea, puedes decir, el foco epiléptico está a nivel temporal, por ejemplo, pero el pibito no tiene nada temporal, tiene algo que vos decís que tiene un problema, por decir algo, ¿no? Algo en la vista y no ve bien. Entonces, no tiene algo en el occipital, no lo tiene en el temporal. ¿Me explico? Entonces, ahí vos podés sugerir y decir, bueno, yo creo que tiene algún trastorno en donde alguna parte que no es la donde está el foco epiléptico, es donde está teniendo algún problema. Vos, si sos una muy buena psicopedagoga y estudiaste muy bien biología, podés saberlo a eso, ¿entendés? Por eso a veces depende de lo que se vea, se observe, se pide una interconsulta, como planteaban ahí, que estaban preguntando, claro, con un neurólogo, depende. Claro, porque vos podés chequear cosas que decís, yo me parece que esto excede de lo que me están diciendo que tiene. Entonces hay que estudiarlo de una manera diferente. Yo ahora les voy a contar el caso, contesten todas las preguntas que ahora les voy a contar el caso que me llegó a mí específicamente a mi servicio. Dale. Y después, bueno, Bárbara Reinke se tiene que hacer una radiorinografía. Te la dejo, Sandra.
Rocío se hizo una resonancia por fracturas en las vértebras, y bueno, y nada más, me parece. Sí, por fracturas en las vértebras lo que ha querido ver, si hizo resonancia, es lo que quiso ver en realidad es cómo quedan los tendones y los músculos. Si hizo resonancia de vértebras es para eso, no es para ver el hueso. Para ver el hueso pide tomografía, ¿sí? Por eso a veces hay que pedir los dos estudios, porque si yo tengo una patología, que por ejemplo que es de la médula espinal, pero creo que es algo óseo, bueno, por ahí tengo que pedir una tomografía y no la resonancia. Ahora, si creo que compromete todo lo que es tejidos blandos y todo lo que está relacionado con la parte, digamos, de salida de los nervios, si está el pinzamiento, lo que fuera, ahí voy a pedir una resonancia. ¿Está bien? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Pregunte. Yo contaba que me hice una resonancia hace cosa de 2 años y tenía brackets. De todas maneras me la mandó igual el neurólogo y en muchos cortes la mitad de la cara no aparece, está todo en negro. Porque Y los ahí, brackets los tendrías que haber sacado. claro, pero como eran los Los fijos, fijos. digamos, claro. Entonces no te puedes hacer la resonancia si lo que vos... A ver, si vos tenés brackets y lo que Sí. querés ver es cara, y no. Sí, Porque claro. justamente los elementos metálicos en el magneto alteran. Entonces, una persona Sí. con prótesis, con marcapasos, con un desfibrilador implantable, con brackets, no puede hacerse este tipo de estudios. De Claro. hecho, por eso, por ejemplo, ahora si vos tenés, vamos a ver que tenés una prótesis de cadera, que es de titanio, no hay problema, porque no es hierro sensible. Todo lo que esté relacionado con el hierro, sí, altera y no deja ver en la resonancia. Genera un imán y no permite... Claro, en este caso era por migrañas y me pusieron en el resonador, digamos, y me dijeron que si sentía una molestia. Claro, o que justamente me imantaba, Exacto. que apriete un botón y no sé qué, pero no sé, re pesada yo, pero acá no sé si ven que se ve que acá me falta la mitad de la... Si la de la boca cara, se te digamos. pega en el ¿Vos techo, tenés esa parte de la cara? No. Claro, no se ve justamente porque lo que hicieron los brackets fue evitar que todo pasara justamente el tema del magneto, es por eso, o sea, por eso no se puede hacer. O en el caso de, ya digo, de un marcapasos, de un desfibrilador, los desmagnetiza. Y una persona que tiene un desfibrilador puesto, un marcapasos puesto, lo tiene por un tiempo una arritmia. O sea, imagínense que le metiste en el resonador y lo puedes matar. Por eso no se puede. Profe, ¿no es peligroso lo que le hicieron a ella? ¿Meterla con los brackets? En los brackets no pasa nada, pues son los dientes, pero la realidad es que ¿No se le son pueden salir? audaces. Mira, a ver, sinceramente, una persona que tiene brackets se los tiene que sacar. Porque si no, no estás haciendo bien un estudio. O sea, es más, vos tenés migrañas y querés ver cabeza y te vas a dejar los brackets puestos y sabés que no se va a ver. O sea, no, es como, bueno, pero chicas, eso es... Todo pasa en la viña del ¿Qué les puedo Señor. decir? Claro, Después. pero uno cuando va Encima no, me cobraron no sabe, el que le fortuna tiene que y me decir eso hicieron tiene que quedar. acercar, a ver si me acercaba, pero literal, y sentía un Está bien, empuje, eso es digamos, por y lo no me lo tuyo. hacía. Eso es por lo tuyo, pero la realidad es que a vos te afectó el diagnóstico, porque a lo mejor tenías Sí. algo que no se veía. Esa es la realidad de la Ay. historia. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Por ahí ya estaba autorizado, y el no sé qué, y el turno, y el no sé qué, y te lo hicieron igual. Bueno, pero hay gente irresponsable también en medicina, yo no digo que no es. En todo lado Después, en todos lados. Mirta dice que no le quedó claro lo de la reacción del yodo. Lo de en tomografía, o sea, ¿En qué el yodo el con yodo? respecto a la tomografía, claro, porque el yodo Mirta. yo lo nombré en dos partes, por eso digo, si es como contraste endovenoso o sea, el yodo se utiliza como contraste endovenoso. ¿Por qué como contraste? Porque tiene una densidad diferente, entonces cuando pasa el rayo X, Como contraste, dice. exacto, contrasta justamente, entonces no se ve blanco, y por eso se utiliza el yodo. Pero ahora se utilizan otro tipo de contrastes que se llaman no iodados, justamente para no darle tanto yodo a la persona, porque bueno, ese yodo después se metaboliza en el riñón y puede afectar a los riñones. Entonces, por eso es importante tener cuidado y es importante antes de hacer un estudio que tenga este tipo de contrastes, si no hay otra posibilidad, es tomar mucho líquido antes y después del estudio, para que el riñón esté bien hidratado y elimine lo más rápido posible el contraste. ¿Sí? Bien. Ahí es cuando haces Profe, pis. mi pregunta Claro. no me la contestaste, la de radiorinografía, ese que mandé, palabra rara. Radiorinografía. Bueno, lo que te hiciste ahí fue, aparte de los No me lo hice, me lo tengo que hacer, por eso así me contás.
Está bien, pero esa es toda de la parte de rinografía, es de la parte De la ¿cómo nariz. es? De la nariz, claro. No, del Exactamente. riñones. Entonces no es radiorrinografía, es radiorenograma. Me escribieron eso, pero no importa. No, no, es no, del no. riñón. No, ese se llama radiorenograma. Me lo van a hacer en la cara y es del riñón. Sí, me escribieron. No, dijiste rinografía. rino, como dijiste rino, Claro, rino rino. es de la parte de nariz. Me lo escribieron así en la orden. Bueno, no, se llama, lo que vos me dijiste Fíjate, se Bárbara, llama cuando vayas. radiorenograma. Sí, acá no, acá. No, lo que vos me dijiste se llama radiorenograma, ¿sí? El radiorenograma, si es un estudio de medicina nuclear, eso yo lo hago. El radiorenograma Voy es un estudio de con medicina... vos. Vení, no hay ningún problema. Eso a veces se puede hacer, yo no sé si tenés cálculos renales, si hay algún problema con algún... Bueno, muchas veces se puede hacer, te doy un ejemplo. Si hay cálculos renales, se puede hacer el radiorenograma para chequear cómo funciona el riñón. Claro, por eso. Y para ver cómo excreta, o sea, no solamente cómo funciona, sino cómo concentra y cómo excreta, porque es bien fisiológico. El radiorenograma es para eso, ¿sí? Y a veces se acompaña con algo que se llama centellograma, que es para ver la forma del riñón, porque a veces los cálculos pueden alterar la forma del riñón. Entonces, muchas veces se hacen en conjunto los dos estudios. Después, seguimos. Bueno, Bárbara, ya Dale. sabes, le pedís consulta a Sandra, te das con ella. Y no Barbie. voy a que me hagan en la nariz. Claro. No, porque eso. Pero me dijiste rino, por eso, Bárbara. Pero dice eso, Sandra, en la orden. No, Se es una E, es equivocaron, una E. me van a hacer cualquier cosa. Tengo que ir a cambiar la orden. Gracias. Después, No, es que no existe en medicina nuclear eso, por eso. claro, la Bárbara Rago pregunta, ¿la epilepsia solo se puede confirmar con tomografía o resonancia o qué estudio sería? Bueno, la epilepsia es muy interesante. La epilepsia también se puede hacer un electroencefalograma, que ese es el estudio de la medición eléctrica, o sea, la medición de la actividad eléctrica del cerebro, ¿sí? Eso también es un estudio funcional. Estoy viendo cómo funciona eléctricamente el cerebro. Eso se llama electroencefalograma, así como existe el electrocardiograma, que es la medición eléctrica de la actividad cardíaca, el electroencéfalo es de la actividad cerebral, de la actividad eléctrica del cerebro. También hay estudios que se pueden hacer que son de SPECT o de PET. En epilepsia se puede usar. Se usan distintos radiotrazadores para chequear distintas cosas que queremos ver, ¿sí? El PET es muy bueno para ver epilepsia, muy bueno. Lo que pasa es que como todo, o sea, tiene que ser un lugar donde sepan, o sea, no todo el mundo sabe hacer todo, ¿sí? Entonces esto es importante, ¿sí? SPECT cerebral te puede hacer cualquiera, no todo el mundo lo hace bien. Entonces, ese es el tema, saber dónde uno lo va a hacer para hacerlo bien, ¿sí? Y que tenga rédito, porque si yo digo, esto está parecido a esto, ya está, no, buscar, porque el que busca ¿Dónde nos encuentra. recomendás, Sandra? Recomendanos los lugares. Bueno, yo les puedo recomendar. Después nosotros, SPECT cerebral, yo trabajo en el Hospital Roffo y en la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear, que queda frente al Instituto Roffo. Y ahí SPECT cerebral hacemos en los dos lugares y los hacemos a conciencia. Yo ahora les voy a mostrar cómo hacemos eso para que ustedes vean el rédito que tiene el estudio, ¿sí? Y PET también, nosotros en la fundación tenemos una persona que se dedica específicamente a la parte neurológica, entonces es alguien que específicamente sabe de eso, ¿sí? Y bueno, eso es importante. Después, Sabrina pregunta, capaz nada que ver, pero ¿cuál es la función del electromiograma? Bueno, está buena la pregunta. Ustedes van a entender cuál es la función. Nosotros acuérdense que teníamos, por ejemplo, cuando hablábamos del arco reflejo, ¿no? Hablábamos de algo que captaba la sensibilidad, de eso viajaba a la médula espinal, y de la médula espinal hacía el efecto, por ejemplo, de mover un músculo, ¿no es cierto? Habíamos dicho eso como ejemplo. En el electromiograma yo lo que estoy chequeando, estoy viendo la actividad eléctrica del músculo, por eso electromiograma, ¿sí? Mido la actividad eléctrica del músculo. Veo la transmisión más que la actividad, la transmisión eléctrica del impulso nervioso en el músculo. Entonces, de acuerdo a esa velocidad en que viaje ese estímulo, si ese estímulo está normal, está normal. Pero si esa velocidad está disminuida, yo puedo establecer si el daño está a nivel del efector, o sea, a nivel del músculo, ¿sí? O a nivel de quien manda la orden, que en este caso sería la médula espinal. Entonces, esto se puede hacer, por ejemplo, en personas que tienen, no sé,
una escoliosis importante, una osteoartrosis muy importante que dañe mucho la columna vertebral. Si está dañada la columna vertebral a nivel óseo, voy a tener alteración a nivel de los nervios, va a haber pinzamientos, va a haber molestias, ¿sí? Entonces yo puedo chequear, y además, por ejemplo, esa persona tiene diabetes. Entonces yo tengo una persona que tiene una artrosis de la columna severísima, y además tiene diabetes. La diabetes daña a los vasos sanguíneos que están dentro de los nervios. ¿Se acuerdan que el nervio, habíamos dicho que tenía vasos sanguíneos, tenía un tejido colectivo lleno de vasos sanguíneos y esos nutrían a los axones? Bueno, esos vasos sanguíneos en la diabetes se tapan. Al taparse, el axón no recibe alimentación y el axón se daña. Y entonces transmite mal el impulso. Entonces, con un electromiograma yo puedo saber si el problema lo tengo a nivel del efector, a nivel del músculo, o lo tengo a nivel de quien manda la orden, que es en este caso la médula espinal. Entonces, esa persona, por ejemplo, si yo digo, tiene una polineuropatía periférica. ¿Qué significa? Que el problema está en el músculo efector, no está en quien da la orden. Entonces, por ahí yo la puedo operar de la cadera, le puedo poner una prótesis, puedo ayudarla, pero caminará mejor y le dolerá menos, pero la parte muscular la tiene perdida porque es algo periférico, tengo que mejorar algo periférico. ¿Se entiende? Perfecto. No, porque hace como un año atrás vengo con un dolor en la pierna izquierda. En su momento me mandaron a hacer una resonancia magnética, bueno, salió que tengo el disco corrido, qué sé yo, pero nada que afectara el nervio. Bien. El dolor seguía existiendo, entonces me mandaron a hacer un electromiograma. Para saber ahí están queriendo ver, en este caso están queriendo ver si vos realmente tenés afectación periférica, si vos tenés alguna afectación de la actividad del nervio, porque ya dijimos que resonancia mira anatomía. Entonces, desde el punto de vista anatómico, tu nervio está perfecto, pero yo quiero ver desde el punto de vista funcional, y por eso te pido el electromiograma. Uno me muestra la anatomía y el otro me muestra cómo funciona. Ah, perfecto, perfecto. Tengo los resultados, nunca más lo volví a llevar al traumatólogo, pues pandemia. Pero llévalo porque es algo que es muy habitual, que se hace electromiograma, es algo que se llama síndrome del túnel carpiano, que supongo que todo el mundo alguna vez debe haber escuchado eso, ¿sí? Bueno, el diagnóstico de síndrome del túnel carpiano se hace a través de un electromiograma, para chequear si el problema está a nivel del cuello. ¿Por qué? Porque el túnel carpiano es del carpo, es de la muñeca, ¿sí? Entonces yo tengo que ver si el plexo braquial, que es el que iba a los músculos, a los miembros superiores, si el plexo braquial está alterado o si el problema está a nivel periférico, a nivel del nervio mediano o del nervio radial, que son los que están afectados en el túnel carpiano. Y eso me lo dice el electromiograma. Perfecto, perfecto, gracias. Bien. Bueno, después te cuento que tenemos un curso de gente que está toda destruida, la verdad, no sé qué tienen un lío, no sé, rectificaciones de la columna, ¿qué dicen? Bueno, millones de cosas tienen. Hay otra pregunta que dice, en el caso de epilepsia, por ejemplo, ¿qué se ve en el estudio? ¿Una mancha o qué? Bueno, eso depende. En el caso del PET, nosotros el PET es para ver función. Entonces, lo que vamos a ver, si hablamos de que la epilepsia tiene un estado de hiperactividad, voy a ver hipercaptación, porque no terminé la clase, pero cuando hablamos de SPEC o cuando hablamos de PET, hablamos de captación. O sea, ese radioisótopo que fue inyectado debe viajar hacia ese órgano que nosotros queremos estudiar, ¿sí? Y entonces ese órgano lo capta, se lo deja ahí guardado. Si capta mucho, habla de hiperfunción en el caso de PET. Si capta poco, quiere decir que no funciona o que no se captó. Entonces, quiere decir que no hay hiperfunción. En el caso del SPEC cerebral, la epilepsia la estudiamos a través de la perfusión. La perfusión es a través de cómo llega la sangre. Entonces, si yo tengo una persona que le hago un SPEC y me da normal, no me dice nada el SPEC cerebral, pero tuvo un ictus, un estado epiléptico, y le hago el SPEC cerebral, voy a tener hiperfunción, voy a tener hiperperfusión, o sea, aumento de la llegada de sangre a ese sector, que se va a ver diferente porque se capta distinto, porque uno cuantifica, o sea, no es solamente lo que la vista dice. Lo bueno de esto es que, lo que se debe hacer
es no solamente mirar, sino cuantificar. Yo creo que veo más, no, tengo que cuantificar que veo más. Entonces lo que se hace es eso, buscar la concentración que quedó de ese radiotrazador en ese sector del cerebro para chequear que verdaderamente está aumentado. Y eso me habla del ahí puedo determinar el foco epiléptico, por ejemplo. ¿Respuesta? ¿Respondí bien? Chicos, por favor, dejen de pelearse en el chat y tratar a la gente de mayor. Nadie es mayor, son todos muy chicos. Sí, ahí Bueno. le tuve que poner los puntos a Marcela yo. Bueno, vamos entonces a terminar con la clase de Sandra. Sandra, Así. una última pregunta que tiene que ver con lo que recién decía. Era en la densidad que se veía, vos dijiste en un momento que el hueso era 1000, pero se puede llegar hasta 3000. ¿Qué es lo que se ve en 3000? ¿Cuán denso es el hueso? Ese es un hueso más denso, es un hueso ok. más compacto, claro. Cuanto más compacto sea, mayor va a ser la densidad, ¿sí? Y también tiene que ver, por ejemplo, la densidad tiene que ver con el contenido de calcio. Entonces, si yo tengo un hueso osteoporótico que tiene menos calcio, voy a tener menor densidad de un hueso que está con una cantidad de una concentración de calcio normal. ¿Está bien? Muy bien. Ah, necesito que me Perdón. No. Ahora sí. Presten atención porque esta es la parte más importante, ¿eh? Bueno, estaba hablando recién esto era de PET, ya estábamos empezando a hablar de PET. Entonces, en PET, nosotros lo que medimos, así como se acuerdan que decíamos que en uno medíamos si era más intenso, menos intenso, qué sé yo, bueno, acá se mide captación. Y hay una unidad que se llama SV, que es el valor de captación estándar. SV es una actividad medida que tiene que ver con la dosis inyectada que se le da al paciente y cuánto captó en ese lugar. Entonces, ese número yo lo puedo homologar y compararlo con otros estudios. Siempre un estudio se compara con el mismo equipo hecho y con las mismas condiciones. Porque si yo quiero comparar un estudio que hice con un equipo Philips, lo quiero comparar con un General Electric, no. Es Philips contra Philips, General Electric contra General Electric, etcétera, etcétera. Porque si no cambian. Hay cosas que son de fabricantes que cambian. Por eso este tipo de estudios que son funcionales es ideal siempre hacerlo en el mismo lugar, para que uno pueda tener siempre la comparación de lo que hace. Entonces, esta medición es una medición semi-cuantitativa de la captación del fármaco en el sitio de interés. El sitio de interés puede ser un órgano o puede ser algo patológico que apareció. Y entonces, dice que define áreas malignas de benignas. ¿Por qué? Porque si captó mucho, quiere decir que tiene mucha captación y eso puede ser maligno. Y si captó poco, puede ser que sea porque justamente es benigno. Y entonces, eso también me sirve para ver si tengo una lesión y después yo hice un tratamiento, quiero saber si eso mejoró. Entonces, ese SV, si aumenta o disminuye, ahí voy a saber si eso mejoró o no mejoró. Dice aumento o disminución de la captación de FDG. FDG es el radioisótopo que utilizamos, que se llama flúor desoxiglucosa. No sé si les suena la parte de glucosa, que ya la hemos visto alguna vez. Es el flúor unido a la desoxiglucosa y eso permite que nosotros podamos chequear cuánto de eso queda atrapado en el órgano y eso nos permite ver si es benigno o maligno. Y también eso ves que dice, compara y mide la respuesta tumoral a un tratamiento. Esto se utiliza mucho en oncología. Bueno, a ver qué me quedó acá. Bueno, ahora van a pasar 3 juntas porque se quedó tildado y no pasa. Ay, qué maldito. A ver, ahí está. Bueno, este es un PET, se llama PET-CT, porque si yo no tuviera la parte tomográfica, que es esta parte de acá arriba, solamente vería todos estos colores dando vuelta acá y ninguna otra cosa más. En cambio, la TC lo que me permite es ver esto que es la parte del hueso, entonces me deja una ubicación más anatómica. Acá lo que estoy haciendo es, yo le apliqué FDG, el problema es que el cerebro en forma fisiológica capta la FDG, o sea, yo siempre voy a tener captación de FDG en un estudio de PET,
porque glucosa tenemos en todo el cerebro. Entonces hay que hacer como medidas especiales para poder chequearlo. Y a veces no es justamente la flúor desoxiglucosa el ideal para ver cerebro, porque seguro voy a tener siempre. Pero si yo veo acá, es importante chequear siempre, ver la parte simétrica de un sector con respecto al otro. En un corte que tiene que estar bien hecho en la línea media, porque si la persona tiene la cabeza corrida ya lo veo distinto, pero si la persona tiene bien la cabeza bien puesta, siempre tiene que haber simetría de captación entre un sector y el otro. Algunas cosas como esto no tienen importancia, ¿sí? Porque esto es normal. Pero bueno, uno siempre compara. Esto es un PET-TC se llama, o PET-CT, como en inglés se llama PET-CT, pero es lo mismo. Preguntan los colores qué significan. Los colores significan intensidad de captación. Entonces acá les voy a mostrar, son estudios en donde se han visto distintos tipos de demencia. Entonces, ¿qué chequeo acá? Los colores son la concentración de captación. Acuérdense que todo lo que era periférico, el sistema nervioso central, ¿qué eran? ¿Cuerpos o eran axones? ¿Es sustancia gris o blanca? ¿Cómo era? A ver qué dice el chat. Son los cuerpos. Muy bien, son cuerpos. Los cuerpos tienen mucha glucosa, tienen muchos receptores para la glucosa porque se tienen que nutrir. Entonces, toda la sustancia gris, que es toda periférica, la voy a ver mucho más captante que todo lo que es sustancia blanca. ¿Sí? Fíjense qué importante la fisiología, saber específicamente esto. Y estos son otros cortes, o sea, este es un corte en donde estoy no viendo tanta corteza. En cambio acá es más alto este corte y por eso veo más corteza y estoy viendo más sustancia gris. ¿Sí? Esto es normal y esto es normal de acuerdo a qué nivel yo corte. Pero, por ejemplo, este PET que es normal, en un Alzheimer es diferente, porque al mismo corte, al mismo lugar, porque eso sí lo que hay que hacerlo al mismo lugar, tiene alteración en la captación. Fíjense cómo acá no capta. Fíjense cómo es celeste, tendría que ser todo amarillo, con esto rojo. Entonces tendría que todo eso no capta. ¿Qué significa? Que tengo alteración de la captación a nivel de este sector, que es toda parte temporal y parte parietal. Y bueno, justamente la parte parietal posterior es uno de los lugares donde hay alteraciones en el Alzheimer. Hay disminución de la perfusión. Este es otro tipo de demencia que se llama demencia de Pick's, es otro tipo entonces tiene mucha alteración de la parte frontal. Fíjense como toda la parte frontal no capta en relación, o sea, se ve como una sustancia blanca en vez de verse como sustancia gris. No se ve así, no capta nada. Este es otro tipo de demencia que se llama demencia multiinfarto. ¿Por qué? Porque tengo un montón de huecos en donde ya no capto, o sea, no tiene una zona. Fíjense que acá es de un lado sí, del otro no, acá es de un lado sí, del otro no. Entonces tiene alteraciones, no le llega el radiotrazador hay neuronas muertas, digamos, por así decirlo, ¿sí? No llega. Entonces, esto habla de otro tipo de demencia, que es la demencia multiinfarto. Y esta es la patente de otro tipo de demencia, que es la patente de la demencia de Huntington, que es otra, distinta, en donde tiene, a nivel de lo que es occipital, tiene hiperperfusión, pero fíjese como a nivel frontal capta mucho menos y es bastante más difusa. Pero son patentes distintas, entonces yo en base a esto puedo saber si el paciente tiene alteración de la perfusión. Esto sirve mucho para el diagnóstico de demencias. Sirve para el diagnóstico de Parkinson. Se usan otros radiotrazadores, pero el PET se usa mucho en Parkinson, se usa mucho en demencia. ¿Qué más? No la voy a usar en tumores uso resonancia magnética, pero en este tipo de cosas sí uso el PET porque necesito ver la función, no necesito ver la anatomía, necesito ver la función. No me importa si esto ocupa 2 centímetros o 4, me importa saber si perfunde o no perfunde. Por eso le hago un PET o un SPEC. Un SPEC bien hecho, en este caso, también sirve. ¿En Alzheimer, en cualquier estadio del Alzheimer, se podría ver? Bueno, hay patentes de Alzheimer que son cuando es muy incipiente, pero el paciente comienza a tener algún tipo de patología, sí, si los buscas, acá es el que busca encuentra, hay que buscar bien y se puede llegar a hacer. Sí. Este es un ejemplo de una tomografía, o sea, fíjense cómo es distinta, la tomografía vemos grises,
y solamente, como acá vemos densidades en la tomografía, vamos a ver de grises más claros a grises más oscuros. Y el hueso no lo podemos diferenciar. No lo podemos diferenciar. Ahora, en cerebro, si yo tengo una tomografía, si veo algo que es grosero, lo voy a ver bien. Si no, no lo voy a ver y voy a necesitar hacer una resonancia magnética, ¿sí? Esto que veo acá, ¿qué estructura será si la veo en esta intensidad? Si la veo con esta densidad, mejor dicho, más que si la veo con esta densidad, ¿qué estructura piensan que puede ser? A ver, ¿qué dice el chat? A ver el chat. Hueso, dicen. Muy Hueso, bien, felicitaciones, hueso, felicitaciones. óseo. Hueso, muy bien. Bien. Muy bien, muy bien. Ahí no lo veo en blanco porque es muy denso, entonces no pasa el rayo y lo veo de este color. Muy bien, chicos, me gusta. Quiere decir que prestaron atención. Bueno, esto es algo, es más, esta foto es de un estudio mío. Y de un estudio mío. No, mío no es, este celular no es mío. Es de un paciente. Pero lo traje acá a colación porque así es como nosotros medimos. O sea, nosotros lo que hacemos es cortar al cerebro en varias porciones, digamos, y lo que hacemos es cuantificar, por estos pedacitos blancos que vemos acá, cuantificamos qué ocurre del lado derecho y qué ocurre del lado izquierdo. Entonces, esto lo apretamos un botoncito que tiene el software y nos dice cuánto captó del radiotrazador. Y entonces trazamos índices. Estos números que ven acá, que hay muchos números, hay patentes que son normales, entonces la tenemos que comparar con una patente normal. Y vemos si hay sectores que perfunden bien o sectores que perfunden mal. Y establecemos justamente el índice que hay entre un sector y el otro. Y con eso podemos chequear si hay trastornos. Bueno, acá, para que ustedes vean, les muestro acá abajo, lo único que está mal, lo único que está bien es lo que está muy blanco. Lo demás está todo mal. Todo está mal. Entonces, tenemos que establecer, primero lo que hacemos con el paciente es ver por qué el paciente viene a nuestra consulta. Después le hacemos un test. Nosotros hacemos, de acuerdo a la edad del paciente, un mini-mental test, o de acuerdo, una vez una chiquita de 8 años que tenía trastornos, tenía discalculia. Y entonces le hicimos un test del Rey. Eso ustedes van a saber más que yo, todo eso. Y entonces, en base a eso, establecimos si había patología, y sabiendo qué patología tiene, chequeamos qué sector de la corteza es el que debería estar fallando. Y entonces sabemos nosotros por las áreas de Brodmann cuáles son los trastornos que pueden estar cuáles son las zonas que pueden estar alteradas. Entonces eso lo buscamos en el estudio. Acá hay otro ejemplo, también de esta misma paciente, pero este es cómo se ve el estudio, cómo se veía. O sea, fíjense los pedazos que había acá. Este es de un paciente. Este era un chico de 21 años que era adicto a drogas y que estaba internado en un lugar de rehabilitación y se incendia el lugar de rehabilitación y aspira monóxido de carbono y después queda con trastornos cognitivos. Entonces había que chequear si había trastornos en la perfusión. Bueno, observen lo que es, si yo divido acá la mitad, observen lo que es esta parte con lo que es esta parte. O sea, todo esto que tiene más captación, o sea, que es más intenso, que concentra más, habla de que acá ha llegado el radiotrazador. Y acá habla de que no llega. O sea, que no llega, está hablando de que está hipoperfundido, que acá le falta llegada de sangre al cerebro. Entonces, por eso tenemos que comparar un sector con el otro. Esto, cualitativamente, ya veíamos que estaba mal, pero después lo que hicimos fue cuantificarlo. Y después acá lo que miramos es, específicamente acá estuvimos chequeando esta parte de acá, que es la parte... o sea, triangulamos, digamos, para ver específicamente alguna parte especial. ¿Cómo? Se nos va a cortar. Se nos corta. Qué cortito que es esto. Bueno, volvemos con el mismo link, el mismo todo, y ya terminamos con esta parte y llegamos a las consultas.